Y si ese milagro que tanto has querido está detrás de tomar la decisión de dejar de jugar a ser Dios en tu propia historia, ¿sabías que en los primeros siglos el simple hecho de ser bautizado podría costarte la vida? Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a seguir hablando y poder tratar temas de relevancia, temas interesantísimos. Y bueno, en este día les traigo un tema que suena raro, digamos, el título dices, pues, no lo entiendo bien o sí lo entiendo, pero me gustaría y es algo que sueño, ¿no? Que tú puedas compartir tus pensamientos, qué es lo que ves, cómo lo ves, cómo piensas, ¿estás de acuerdo o no? Háblame, por favor, ahí en los comentarios, compártelo también con otras personas para que podamos crecer esta comunidad y podamos hablar cosas muy bonitas, muy interesantes, pero también para ayudar, para construir, para edificar, porque mi sueño de verdad es poder ser útil para otros cristianos y para otras personas que quieren encontrar a Jesús y quieren cambiar sus vidas. Así que para todos, gracias de verdad por apoyar y por seguir escuchando estas pequeñas cápsulas que de todo corazón pues las hago con mucho cariño para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar el título, El comienzo al final de nosotros. El comienzo al final de nosotros. Yo te pregunto, ¿y si el verdadero comienzo, si el verdadero inicio es rendirte? Sí, así como me escuchas, si el verdadero inicio es rendirte y si el milagro que has estado esperando y si la oración que no ha sido contestada va a nacer, va a salir, va a presentarse delante de ti el día en que tú dejes de jugar a ser Dios en tu propia historia. Y si ese milagro que tanto has querido está detrás de tomar la decisión de dejar de jugar a ser Dios en tu propia historia, probablemente el inicio de todas las cosas que pueden ser buenas en tu vida están detrás de la radical decisión de dejar a un lado tu yo y darle paso a Dios. Es rendirte, tirar la toalla, decir, Dios, toma tú el volante. Me cansé de hacerlo con mis propias fuerzas y me cansé de hacerlos con mis talentos y mi propia inteligencia. Bueno, creo que es la manera en la que deberíamos de pensar todos, ¿no? Y que dices, bueno, creo que de ahora en adelante vamos a hacerlo así, pero lastimosamente, pues somos seres humanos y no pensamos así todo el tiempo. Mi pregunta a veces es, ¿realmente confío en Dios? ¿Realmente tú confías en Dios? ¿O Dios puede ser el comodín, el as bajo la manga cuando tu plan falla? Es normal que muchas veces pasemos por este tipo de situaciones. Cuando las cosas no se dan como yo quiero, entonces saco de mi manga ese comodín, llamo a esa oportunidad que dices, que sea entonces lo que Dios quiera en el corazón, muy probablemente en tu interior, es lo que menos quieres. Porque Dios probablemente su intención y su deseo va en contra del tuyo. Y mentimos cuando decimos, que sea lo que Dios quiere, porque si Dios quiere algo que yo no quiero, entonces yo no lo quiero. Espero que me hayas entendido. Pero así somos. Decimos la frase, pero sin tener fe en Él, sin confiar realmente en Dios. Y claro, tenemos miedo al fracaso. Es nuestro estilo de vida, casi. Tenemos miedo a soltar el control. Hoy te digo, suelta el control, suelta el control. Pues hay cosas que no puedes controlar. ¿Y en dónde pones tu fe? Claro, en tu inteligencia, en tu intelecto, en tus dones, en tus fuerzas, en tu energía, en tu entorno. Oh, de verdad, qué difícil sería ser alguien así todo el tiempo. Hay que delegarle esa responsabilidad a Dios. Y no quiero que me malinterpretes con eso. Lo que quiero decir es que deberías poner tu fe en Dios.
y que Él va a guiarte para que tengas lo mejor, porque Él siempre va a querer lo mejor para ti. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú digas, pues no sé qué pasa con Dios, ¿por qué no me contesta? ¿O por qué si yo quería esto, Él me está dando lo otro? Confía en Dios, confía en sus procesos. Y sí somos personas desconfiadísimas, o sea, yo desconfío hasta de mi sombra. Yo desconfío tanto de mí que aunque yo sepa que es una calle de un solo carril, yo volteo a los dos lados para ver si no viene nadie. O sea, de verdad, soy desconfiadísimo. Pero yo creo que cuando decimos yo confío en Dios, eh, yo creo que los estándares han bajado muchísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que los estándares han bajado mucho. ¿Por qué te lo digo? Te voy a poner tres casos de la Biblia, que estoy seguro que quizás tú y yo, no, hubiéramos dicho, no, Dios, cámbiame el plan, por favor. Ayúdame un poquito. Y el primer, el primer ejemplo es Josué. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios le da instrucciones a Josué para poder em, sitiar, para poder conquistar el primer lugar de la tierra prometida. Se llama Jericó. Ojo, imagínate tú eres uno de las personas cercanas a Josué y que va a escuchar por primera vez ese plan que va a hacer que conquisten esa poderosa ciudad con esas murallas enormes, densas, gruesas, altas. Tú dices, soy afortunadísimo, afortunadísima, porque Josué va a explicar el plan que Dios le dio. Ok, y Josué te dice lo siguiente, Dios me dijo, pongan toda la atención, depende de que pongan atención que este plan funcione. Y todos con los oídos prestos, escuchando, tomando notas y diciendo, ok, por favor, dinos ya. Dios me dijo que demos vuelta, que toquemos la trompeta y que gritemos muy fuerte. Seguramente hubo un silencio en ese momento. A ver, Josué, ¿puedes repetirnos otra vez lo que acabas de decir? Sí, sí, sí. Dijo Dios que le diéramos vuelta, que tocáramos la trompeta y que gritáramos. Resumidamente, ¿qué pasaría por tu mente si tú estás en ese momento, en ese lugar, escuchando ese plan? Sea en el siglo XXI o en cualquier siglo, eso sería una tremenda locura. O sea, dirías, eso está rozando o pasando lo ridículo. ¿De verdad? Pero la fe no consulta la lógica. O sea, la fe consulta la palabra de Dios. Y es un ejemplo, un claro ejemplo, que tú dices, teniendo un ejército, probablemente hay personas que no les gustó para nada el plan y que dijeron, tal vez vamos a tener una flechita por ahí escondida y si vemos a uno de los de Jericó por ahí, plácata, ¿no? Nos lo echamos. Probablemente hubo alguien, o sea, honestamente, pero todos siguieron el plan. Todos siguieron el plan y decidieron no confiar en sus talentos, no confiar en sus fuerzas, no confiar en su inteligencia, sino dijeron, confiemos en Dios. Y Dios les entregó la ciudad de Jericó. Otro ejemplo que me encanta y me fascina, y me recuerda una película, es Gedeón en Jueces capítulo 7, cuando, y a mí me hace gracia porque de verdad me recuerda a la película de 300. Y siempre imagino a Gedeón, o sea, con la cara de Leónidas, sin más ni más. Pero ¿cómo a Dios se le ocurrió reducirle el ejército de 32,000 a 300? Y yo me preguntaba, ¿por qué no simplemente le dio fuerzas? ¿Por qué no simplemente los llenó de energía? ¿Le dio más habilidades? Pues, no sé, una estrategia parecida. O sea, les redujo el ejército. Y yo me ponía a pensar, y creo que es una de las cosas que más podemos extraer de lo que Dios quiso hacer en este ejemplo. ¿Y qué es? Dios a veces nos quita cosas, o sea, nos resta. En este caso, les quitó
digamos, por decirlo así, fuerzas, ¿no? Personal. Pero creo que Dios muchas veces nos resta a nosotros también. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando realmente tú te das cuenta, no, 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 yo no voy a poder con esto. No tengo la capacidad, no tengo la motivación, no tengo las energías. O sea, hay algo que te está impidiendo. Tienes un muro, un gigante, una piedra que se está oponiendo entre tu objetivo y tú. Y tú dices, es que no puedo y te llenas de miedo, te llenas de pavor, pero tú oras a Dios, te refugias en Él. Entonces, del otro lado del miedo y del otro lado del proceso por el cual Dios te está llevando, Él quiere que entiendas algo. Y es que no eras tú. Nunca fuiste tú. Nunca fueron tus fuerzas. Nunca fue tu talento. Nunca fue tu inteligencia. Fue Él. Todo el tiempo fue Él. Y Dios les demostró a todas las personas, y obviamente hay cientos de ejemplos más así, pero Dios siempre quiere dar a entender, no te equivoques, no fuiste tú, mantén las patitas en la tierra, fui yo el que hizo todo. Y creo que es algo por lo cual deberíamos estar agradecidos todo el tiempo, de que a veces como estamos confiando tanto en nuestras fuerzas, en nuestros dones, pues dejamos de creer que Dios puede hacer las cosas, pero a veces, no sé, Dios como que nos obliga a atravesar esos procesos para el simple hecho de recordarnos de que no somos nosotros, sino que es Él. Y por último, el ejemplo que, que, no sé, me llama la atención y que de verdad hay hombres que yo pienso como, wow, son un ejemplo de algo que a mí me gustaría hacer. Y es Pedro. Pedro, en el libro de Mateo capítulo 14, Pedro hace una hazaña. Sí, una hazaña. Pescadores, en su mayoría, profesionales en una barca, en una tormenta, llorando, lloriqueando, se estaban haciendo pipí o no sé. O sea, dijeron, vamos a morir, vamos a morir. Y de repente ven a Jesús llegar, lo confunden con un fantasma. Y él dice, no, 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 tranqui, tranqui, soy yo. Y Pedro, de esos 12 hombres, Pedro se levanta y le dice, ojo, este Pedro era bien abusivo. Señor, si eres tú, mándame a que camine y vaya hacia ti. Y Jesús le dice, va, vente. Ok, 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 me gustó esa actitud, véngase. Y que lo hace. Y que Pedro camina sobre el agua. Luego, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Y creo que muchas prédicas, muchas personas, muchos devocionales que he escuchado por ahí, oh, no, 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 Pedro, hombre, de poca fe, oh, sí, 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 poca fe, camina sobre el agua. Vete a una piscina, vete a un lago, vete a la playa y camina sobre el agua. Para mí, eso no fue poca fe. No, no, perdón. Jesús, espérate, no, no pongas la vara tan alta. ¿Cómo que eso fue poca fe? Es un tema que me gustaría desarrollar después más adelante, pero para mí eso no fue poca fe. Pero aquí viene la enseñanza adyacente con todo esto. Pedro se enfocó en Jesús. Él era alguien que tenía su vida casi entera en el agua porque era pescador. Pedro podía nadar. Pero cuando dejó de enfocarse en Jesús y comenzó a ver los problemas, se comenzó a ver la marea alta, las grandes olas, los truenos, la lluvia, el viento. Obviamente, a Pedro le dio miedo, le dio pavor, pero eso no le estaba afectando al principio. Él estaba enfocado en Jesús. Pero cuando comienza a ver su entorno, dice que se comienza a hundir. Sí o no, ponme en los comentarios, sí o no, que eso nos pasa todo el tiempo. Estamos bien, por un momento estamos confiando en Dios y Dios, wow, qué increíble, amén, sí, aleluya. Y estamos como muy emocionados por lo que Dios está haciendo. Pero luego algo no cuadra, algo no calza y comenzamos a sentir miedo, comenzamos a sentir pavor y ya la fe en Jesús ya no es la misma. Ay, Señor, y comienzas a ver qué haces
comienzas a buscar ayuda, comienzas a poder en marcha planes, recursos para que todo se dé conforme a lo que se necesita hacer, conforme al objetivo. Todo el tiempo somos como Pedro. Y es algo que tristemente pues pasa más común el sentirse que te estás hundiendo al sentir que estamos caminando sobre el agua. Y esos problemas van a llegar, todo el tiempo van a llegar, o sea, no vamos a estar exceptos de eso. Pero ¿a qué nos manda Dios? A confiar en Él. Y como dice el título, el comienzo al final de nosotros. Pedro, después de eso, después de que Jesús muere y resucita, en Hechos podemos ver un Pedro sumamente diferente. Pero hay algo aquí, después de todo esto, y yo he estado analizando, y hay algo que a mí me gustaría confesar. Y es algo que me da miedo, de verdad. Hay algo que me da miedo. Hay un pensamiento que da vueltas en mi cabeza y me da mucho temor. Y es que con tanto talento, con tanto apoyo, con tantos contribuyentes, sí, con tantas personas que apoyan, a mí me da miedo que nos estemos equivocando. Sí, que nos estemos equivocando. ¿Y por qué te digo esto? Porque probablemente podemos pensar que es Dios. Y quiero aclarar esto. Quiero poner en orden todo esto para que me entiendan mejor. Para muchas personas, las masas de personas, de gente, de cristianos, de creyentes, pueden pensar que es el resultado de que la presencia de Dios está ahí, de que hay miles, cientos de personas. Y dicen, ahí está Dios, mira qué increíble iglesia, mira qué multitudes. Yo he estado en lugares llenos de gente y me ha llamado la atención ir a otro tipo de eventos de otras iglesias y he logrado percibir algo muy interesante. En medio de los gritos del predicador que, lejos de tocar una escritura, hablan de sí mismos, la alabanza, que es tal vez lo más rescatable, en todo ese evento no se logra, o sea, no se siente la presencia de Dios. No se siente. Y hay personas que llegan a creer que en la ausencia de personas no está Dios. En la ausencia de personas, pero yo soy de los que cree que un pequeño grupo, que una ausencia de masas es donde el Espíritu Santo obra de una manera poderosa. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo que tú sabías que no tenías la capacidad ni las fuerzas de hacerlo, pero dijiste, voy a seguir adelante, no me voy a detener aquí, no es momento de rendirse? Y lo haces sin tus fuerzas, sin tu inteligencia, sin tus capacidades, sin tus talentos. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo así y pusiste en manos de Dios todo? Que lloraste, que sufriste, que pasaste ese desierto. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Da miedo. Da miedo que formemos parte de un sistema, o sea, que ha creado una amplia gama de medios, de recursos, de métodos, de planes, de estrategias para construir una iglesia que requiere poco o nada de Dios. Debería darnos miedo de que estamos pensando más en que nuestras iglesias tengan más personas con dinero, tengamos estructuras más bonitas, tengamos contribuyentes más dadivosos, que tengamos estrategias, planes, eventos, conferencias, congresos, capacitaciones, y que digamos, sí, sí, es de Dios, pero probablemente no nos hemos dado cuenta de que Dios no está ahí.
porque ya no dependemos de su poder. Ya, gracias a Dios, hay personas que lo hacen. Y, ¿sabes? Lastimosamente, yo en mis 11 años casi de discípulo, muy pocas veces, de verdad, creo que muy pocas veces he visto personas en 11 años que le compartan su fe a indigentes, que le compartan su fe a personas de bajos recursos, que le compartan su fe a gente que no va a tener cómo acudir a la iglesia o cómo moverse o qué comer. Porque han salido respuestas de que no, es que la iglesia no tiene la capacidad para albergar a estas personas. No, pues si no la tenemos, perdón, pero difiero de todo esto. Es que no tenemos con qué darles de comer, vamos a tener que darles de comer, de vestir. Pues sí, somos la iglesia de Cristo. Y lo que me da miedo es que no haya una iglesia dispuesta a hacer tal cosa. Es triste, porque ahora solo buscamos personas con dinero y capacidades y talento para nuestra iglesia. Queremos reclutar talentos, queremos reclutar contribuyentes, pero no estamos dejando que el poder de Dios tome a alguien que ha dormido en las calles, que ha pasado por mucho, que ha sufrido, y que ese sea el próximo líder de iglesia, que ese sea el próximo misionero, que ella sea la próxima consejera de mujeres, que ella sea la persona que Dios va a usar de una manera poderosa. ¿No te da miedo a ti? A mí sí. Hay una frase muy eh, famosa. El sueño americano. El sueño americano. ¿Quién no ha escuchado esa frase? ¿Y qué es el sueño americano? O sea, el sueño americano lo que hace es, o sea, según el pensamiento de la persona que creó esta frase, es que este sistema premia a la gente que logra, perdón, premia a la gente que puede lograr cuando cree y confía en sí misma. Ese sistema, el sueño americano, premia a la gente que cree y confía en sí misma. ¿Sí o no que eso atrae mucho la atención? ¿Sí o no que es algo que tú dices, ok, yo creo y confío en mí, yo creo en mis capacidades, yo soy un soñador, yo soy un visionario, yo soy una mujer que sueña en grande, que es apasionada, que es ambiciosa? Obviamente se va a ir, o sea, se va moldando a tus deseos. O sea, y nos atrae esa manera de pensar. Y tú dices, yo puedo lograr lo que sea en Estados Unidos, yo puedo lograr lo que sea en este país. El sueño americano te da la esperanza de que algo puede cambiar, pero depende de ti. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos manda a morir a nosotros mismos. Nos manda a creer y a confiar en Dios y en su poder. O sea, la Biblia es lo contrario. Y el mismo Dios confía en ti. El problema es que tú confíes más en ti que en Dios. Y Dios confía mucho en ti. Algunos piensan que sus planes se van a frustrar ya porque le entregas tu vida a Dios. Y vas a ser infeliz. Y mira, hay muchas personas, de verdad, hay muchas personas que y se esfuerzan y es bueno esforzarse. No quiero que malentiendan este mensaje. De verdad, tú debes ser un ejemplo para los que no creen. Debes ser un ejemplo. Y te hablo a ti, cristiano. Hay personas que se esfuerzan tanto en cumplir sus sueños, sus metas, que yo te voy a decir algo. Probablemente las van a cumplir. Si tú te esfuerzas y trabajas duro, probablemente una oportunidad va a salir. Y la suerte
es la combinación de esfuerzo y preparación más la oportunidad. Eso es la suerte para mí. O sea, la suerte no es algo que llega así porque sí. Es el resultado de esfuerzo y preparación combinado con la oportunidad. Pero lo triste de todo esto es que te voy a decir algo que tal vez no va a sonar mal para ti. Probablemente ese va a ser tu resultado. Ese va a ser tu ganancia. Pero creo que estás dispuesto a ganarlo todo y perder a Dios. Al final de ti puede ser el inicio de algo glorioso en Él. Y te invito a que mueras a ti mismo y comiences una vida nueva con Dios, con Jesús. Te agradezco que hayas escuchado este nuevo episodio y espero que te haya ayudado a reflexionar, porque al final de ti está un cambio de vida radical. Te invito a que lo experimentes y te invito a que lo puedas vivir y te aseguro que no te vas a arrepentir. Nos vemos en un próximo episodio.